Buenas noches con todos. Iniciamos nuestra primera actividad científica con este diálogo sobre adolescencia y avatares en el marco de nuestro 35 aniversario como institución AMNA, ¿no? Parte de esta celebración tiene que ver con nuestros invitados hoy, y Moisés, digamos, quien impulsó y propuso la idea de formar esta asociación, la Asociación Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes, institución que crece sólida y se mantiene viva desde el trabajo clínico y comunitario que aportan cada uno de sus miembros. Y, como repito, se ha mantenido a través de esos 35 años, ¿no? Voy a leer un mensaje de nuestra socia fundadora Jenny Salazar, ¿no? Con quien además mantenemos una amistad muy fuerte de largos años en lo personal, y ella me comparte este mensaje sobre el inicio de AMNA, ¿no? Y va un agradecimiento especial a Moisés, y ella pone lo siguiente: tu iniciativa de agruparnos, de reconocer nuestro esfuerzo y trabajo, hicieron que tú imaginaras, soñaras que podríamos construir nuestra asociación. Fueron en nuestras conversas, apenas llegaste de Londres, con tus enfoques clínicos nuevos y sobre todo integradores. Y con ese impulso, esa capacidad de poner en práctica nuestras ideas, gestar un grupo con otra visión de nuestro trabajo clínico. El aporte en 35 años de cada miembro perteneciente a nuestra institución la fortalece. Gracias, Moisés. Y bueno, iniciamos este diálogo sobre adolescencia y avatares, sobre identidades móviles, subjetividades en reconfiguración, espacio expandido, la ubicuidad contemporánea, que este diálogo se desarrollará entre Fernando Orduz, quien nos acompaña esta noche, y Moisés Lem. Estamos en un mundo cada día más hiperconectado, en redes, nuevas tecnologías digitales, consumismo, estilo de vida, maneras diferentes de establecer relaciones que afectan nuestras identidades, nuestra sexualidad, nuestras relaciones de intimidad. Y como hoy, ¿no? Como en este evento, de manera sincrónica, estamos desde distintos territorios conectados en red, como conversábamos previamente. Y cómo estas maneras de estar en el mundo traerá cada día mayores cambios e impacto en las subjetividades y nos planteará nuevas formas de ver el mundo, nueva forma de ser y de vivir. Y los adolescentes no están al margen de estas transformaciones, como que es más claro que cada día somos seres del mundo, ¿no? Y la pandemia de alguna manera nos ha colocado de una forma más cercana en estos escenarios, ¿no? Y eso nos permite hoy estar juntos en este evento, y sobre estos temas que están impactando en las adolescencias también es lo que nos convoca el diálogo de hoy, que estará a cargo de Fernando Orduz, que nos acompaña desde Colombia, y Moisés Lemlis, nuestro psicoanalista peruano y impulsor, gestor, presente siempre en esos 35 años. Adara presentará sus CVs. Bueno, buenas noches. Yo voy a presentar a los dialogantes, nuestros ponentes de lujo. Esta es Fernando Orduz, es psicoanalista, es miembro de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, magíster en Comunicación y Cultura, docente de la Universidad del Norte, editor de revista de psicoanálisis Socolcí, de 2010 al 2021, coautor del libro Jóvenes y Adultos, una pedagogía del encuentro, y expresidente FEPAL que estuvo del 2014 al 2016. Moisés
me ha pedido que solo diga que es psicoanalista, pero yo no puedo dejar de decir algunas cositas más. Es doctor en medicina y psicoanálisis, director del seminario interdisciplinario de estudios andinos IDEA, ha sido vicepresidente y tesorero de la Asociación Psicoanalítica Internacional, presidente de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, profesor visitante en el Elliott School of International Affairs de la George Washington University y el Guy's Medical School de la Universidad de Londres. Me quedo aquí y bueno, los escuchamos. Bueno, muchas gracias primero de todo por la invitación, ¿sí? A Moisés, a Regina y a todo el equipo de la asociación. Lo que hemos planteado entonces es como hacer un diálogo. Moisés me dice que lance primero la pelota para empezar el diálogo, entonces voy a empezar con un par de ideas o con 3 ideas que quisiera como anunciar. Antes de hablar de lo contemporáneo, quisiera irme hacia atrás, ¿sí? En el estilo psicoanalítico, ¿no? Que nosotros no vamos para adelante, sino que nosotros, sí, de alguna manera siempre operamos retrospectivamente. Y quisiera irme como al origen de las palabras que hacen consonancia con la palabra de adolescencia, que son juventud y pubertad. Porque estas 3 palabras son de origen latino: puber, adolescente y joven. Y las menciono así, puber, adolescente y joven, porque de alguna manera están ligadas como a momentos etarios. El puber al crecimiento del vello púbico, a los cambios corporales que vienen con el cambio de la maduración sexual. La adolescencia, que es una palabra que se opone en el adolescente, se opone al adulto, ¿sí? Refieren al mismo proceso, adolescencia, adultez. Adolescencia es el que se está formando y adulto es el que ya está formado, que son 2 palabras que hacen referencia sobre todo a los procesos de construcción de aprendizaje o de construcción escolar. Y después vendría esta palabra de juventud, que estaría un poco referida a ese ser ya formado, que para la ley romana de la época era una persona que todavía no tenía ciertos privilegios de la ley. Los romanos tenían una ley, una norma que se llamaba la ley del pater familias, que protegía al hombre mayor de la gens, de la familia extensa, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? La ley romana protegía al senil, ¿sí? al senetut, a la persona mayor sobre la persona joven. Y curiosamente esa ley del pater familias generó un movimiento, no sé cómo llamarlo, fratricida o parricida, porque si yo tenía 60 años y mi papá tenía 80 años y todavía existía, la ley seguía dándole beneficios a mi padre y no a mí. Lo que generó de alguna manera que entre los hombres de la gens empezaran a darse este tipo de prácticas, ¿no? Fratricidios, los envenenamientos. Sí, si ustedes ven películas romanas van a ver esto continuamente, ¿no? Como la ley también la ley que prohíbe pues induce al acto. Pero todo esto estaba escalonado, todo esto estaba construido así: puber, adolescente, joven, esta ley que protege y que induce a este elemento parricida. Bien, cuando yo enuncio esto, voy a hacer también historia de este primer enunciado, en mis cursos en la universidad, algunas estudiantes siempre me decían: ¿y por qué siempre habla en términos de los adolescentes o de los jóvenes? ¿Por qué usted no habla de las jóvenes? Sí, por ejemplo, en el Imperio Romano. Yo le decía, porque de alguna manera para la ley romana o para la ley griega, la mujer no existía en lo público, no tenía una valoración en lo público, su voz ha sido cercenada, a pesar de que en el Imperio Romano las mujeres tuvieron mucha voz y mucha influencia, no es que no la hayan tenido, tal vez donde no la tuvieron fue en el mundo griego, pero en el mundo romano las mujeres tuvieron mucha voz, pero sí es cierto, me parece a mí, cuando escuchaba estas críticas, que decían, siempre que ustedes hablan de jóvenes o adolescentes, pareciera que el modelo es el varón, ¿no? Y siempre hablan del XY, y bueno, en fin, entre otras, algunas recuerdo mucho, una mujer que me decía, además el cromosoma XY, el Y está condenado a desaparecer, ¿sí? El telómero, la puntica del cromosoma Y se está extinguiendo y los hombres estamos condenados a desaparecer, ¿sí? Cromosómicamente de la faz de la Tierra. Entonces decía, con mayor razón, en vez de hablar tanto de los hombres, deberían empezar a hablar de las mujeres. Sí, yo le decía,
para mí hay un hecho muy simbólico en esta historia que estoy queriendo plantear así muy rápidamente, y es que en la Revolución Francesa, una de las mujeres que más peleó por la reivindicación de derechos, a la igualdad y al voto, que es Olympe de Gouges, no sé si se pronunciará de esa manera, fue, fue también guillotinada, ¿no? Se le quitó la cabeza, sí, a una de las mujeres que estaban en ese momento propendiendo por estos cambios. ¿Por qué hago esta introducción y por qué hago esta referencia anecdótica, digamos, a la recuperación de la palabra de otras posibilidades, sobre todo de las mujeres? Porque a mí me parece que el enfoque de los estudios sobre adolescencia, y aquí estoy de acuerdo con todos los estudiantes que me hicieron en su momento la crítica, siempre ha estado muy homocentrado, y cuando digo homocentrado estoy pensando no en el género homo, sino estoy pensando en el hombre. Muy androcentrado debería ser la palabra a enunciar. Y siempre muy centrado en un adolescente que estudia, si en un adolescente de alguna manera ilustrado. Me parece que los estudios de adolescencia dejaron por fuera durante mucho tiempo a unas diversidades que hoy en día están tomando una vocería. Y esas diversidades pasan por lo femenino, esas diversidades pasan por los grupos sociales como los indígenas o los negros o los grupos culturalmente invalidados en una voz en lo público. Entonces me parece muy importante hoy no hablar del el adolescente o del joven, sino hablarlo en plural, de los adolescentes y de los jóvenes, ¿sí? O de las adolescentes y las jóvenes. Que tenemos creo que el paradigma contemporáneo ha sido una ruptura con el paradigma de la unicidad, de la identidad unitaria, y que hoy por hoy, siglo XXI, tenemos que empezar a hablar desde lo diverso, desde lo alternativo. Ya no podemos hablar de unas identidades o de una identidad más bien unitaria, sino que tenemos que empezar a hablar en plural, ¿sí? Tenemos que hablar de las diversas identidades o de los diversos procesos de identificación. Me parece que el concepto de lo uno ha empezado a entrar en cuestión. Entonces tenemos que pensar muchas formas de ser adolescente y no una sola forma de ser adolescente. Creo que en esa tensión es que estamos construyendo hoy las teorías, una tensión que se da entre lo global y lo local. De alguna manera siempre va a existir un discurso unitario, pero de alguna otra manera siempre van a existir, no sé cómo llamar, las resistencias locales o apropiaciones locales que hacen que estos elementos globales tomen particularidades o tomen singularidades en su momento. Con esta introducción, entonces, quisiera como empezar a introducir los conceptos de los cuales quiero hablar hoy, que son conceptos globales y unitarios. O sea, voy a caer en lo que estoy tratando de contradecir. Pero yo quisiera hacer una fusión y hacer una propuesta que ser joven hoy y ser moderno refieren a exactamente lo mismo. Que la modernidad ha construido una subjetividad que la palabra joven o la palabra adolescente se ha encargado de encarnar. Por eso creo que hoy en día todos jugamos a la juventud. Entonces las cirugías plásticas apuntan a preservar la juventud, como si ya hubiéramos encontrado en las cirugías la fuente de la eterna juventud. Hoy en día las personas mayores dicen, yo podré ser viejo en años, pero soy joven de espíritu, que hemos caído en un culto, una especie de efebofilia, ¿sí? Pero que en ese culto, en esa efebofilia, lo que está haciendo la cultura es sosteniendo un sujeto moderno, que se ha creado desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y las tres estructuras básicas que yo considero sobre las cuales se han concebido el sujeto moderno, el sujeto joven, son el espacio, el tiempo y la identidad. En la medida en que estas estructuras o estas coordenadas han ido cambiando, se han ido transformando, ¿sí? El concepto de ser joven se ha ido adecuando o adaptando o ha ido expresando la modificación de estas estructuras. Y empiezo como con una frase o con un elemento, y hoy los jóvenes van rápido, van tan rápido que la generación nuestra ha sido sobrepasada fácilmente por la generación que viene de atrás. ¿Sí? Para todos ya se ha vuelto una anécdota común. Cuando uno tiene un lío con una cosa de estas tecnológicas, ¿sí? Uno siempre llama a los jóvenes, ¿no? Yo llamo a los alumnos o llamo a mi hijo adolescente a que solucione estas problemáticas. Los jóvenes de hoy
entre comillas, van muy rápido. Pero no es un asunto de la contemporaneidad, es decir, de lo actual, no es un asunto de las redes. Yo considero que a finales del 19, con la implantación del Fordismo, es decir, de esta forma de construir un objeto que era construir unas partes y ensamblarlas, el concepto de tiempo en la modernidad empezó a cambiar. Antes un artesano, en una unidad de tiempo construía un objeto. Entonces el artista o el artesano, por así decirlo, demoraban una hora, un día, un año, 10 años, construyendo un objeto. Con la aparición de la revolución industrial y del Fordismo, en esa unidad de tiempo, hoy se crean decenas, cientos, miles o millares de objetos. Hay algo que cambia en la relación de la unidad de tiempo con la construcción de un objeto. Y entonces el tiempo, que era un tiempo por un objeto, empieza a volverse cada vez más veloz. Yo, si estoy haciendo una casa y voy donde un carpintero a pedirle que me haga una puerta de madera, y el carpintero me dice, sí, se la tengo para dentro de un mes, yo ya sé que dentro de un mes no me la va a tener, porque voy a llegar al mes y me va a decir, uy, no, me da un tiempito más, me da 2 meses, 3 meses. Hoy en día voy a un Sodimac, a un Home Center, no sé cómo se llamarán en Perú esos almacenes, esos hipermercados, y compro la puerta o compro la mesa y no necesito pedírsela a un carpintero. El tiempo del artesano, el tiempo medieval, pasó, porque entre otras, la representación del tiempo que era Dios en el medioevo fue descabezada, cayó. Y del tiempo de la eternidad, pasamos a un tiempo que la medida somos los hombres. Y entonces el hombre crea esta producción industrial y empezamos a acelerar los procesos. Entonces, la modernidad creó un tiempo que es el tiempo del acelere, que es el tiempo de la velocidad. Y entonces el individuo contemporáneo, el joven contemporáneo, está identificado con la rapidez y con la velocidad. Y eso se ha vuelto un valor positivo. Si yo soy un profesor y le hago una pregunta a algún alumno, aquí hay unas personas en educación que han estudiado, el tiempo de respuesta que espera un profesor, en el cual el alumno le dé la respuesta, es 3 segundos. Si el alumno se demora más de 3 segundos, 4, 5 o 6, empieza a caer dentro de la categoría del lento, de la tortuga. ¿Sí? Entonces, ese joven que no está rápidamente adecuado, ¿sí?, a los cambios y a las necesidades de lo contemporáneo, que es esta velocidad, empieza a ser excluido. El tiempo de la lentitud empieza a desaparecer con la modernidad y empezamos a valorarlo rápido. Si en Lima están haciendo una avenida principal o están haciendo un puente, yo creería que toda la ciudadanía dice, pero han pasado un año y no lo han construido, no lo han terminado de construir. El acelere y la velocidad empiezan a convertirse en referentes, ¿sí?, de la contemporaneidad y del joven. No sé, en los tiempos de pronto de las personas aquí mayores que nosotros, construir una relación o acercarse a una pareja implicaba toda una construcción en el tiempo. ¿Sí? Después de 1 año, de 2 años, yo podía acceder a tener relaciones sexuales con una mujer. Las relaciones duraban todo un ciclo de vida, 50 años, 60 años, la gente celebraba las bodas de oro, las bodas de diamante. ¿Sí? Hoy en día las relaciones duran 9 semanas y media. Y lo digo haciendo el homenaje al título de este libro famoso a finales del siglo XIX, que después se volvió una película también como muy importante digo, para el sistema de Hollywood, donde las relaciones van muy rápido, donde si a mí no me lo dan a los 9 días, yo digo chao, ¿sí? Yo no tengo nada que ver con vos. Y los procesos que se viven internamente en las relaciones, pues van rápido, tan rápido que yo me caso, me separo, me caso, me separo, me caso, me separo. ¿Sí? La velocidad, el acelere, empieza a ser un signo del sujeto contemporáneo y del sujeto joven. ¿Sí? De hecho, no sé, si Adara se graduó de la universidad a los 16 años, uno dice, wow, esa Adara sí, ¿cómo va de rápido? Pero si Dafne se graduó a los 19 años, es una quedada, es una lenta. Entonces, hay algo en la construcción del tiempo moderno que el joven encarna que va por el lado de la velocidad. Y eso está siendo altamente valorado. Insisto, la lentitud es un elemento condenable, es un elemento negativo. Y eso nos afecta a nosotros como terapeutas, ¿no? Porque las terapias que tienen valor hoy en día son las terapias que van rápido. Cuando a mí me llega un joven y yo le digo, no, es que vamos a durar 1 año, 2 años, o lo que yo les digo, no sé cuánto tiempo vamos a durar, esa indefinición
¿sí? Acaba siendo negativa. Entonces dicen, no, pero yo tengo una terapia que en un mes salgo, entonces prefiero irme para allá y listo. La velocidad se convierte en un elemento de valor. Tan es así que hoy por hoy yo le escucho a muchos de los pacientes de cualquier edad una palabrita que me parece que tiene una pronunciación muy particular, es la procrastinación. No es que estoy procrastinando, como si eso fuera algo negativo, ¿no? Aplazar, aplazar, y que para nosotros es la base de los sistemas de pensamiento, se ha convertido en un valor negativo. No, es que estoy procrastinando, sí, yo digo, pues estás pensando, estás dudando, ¿no? Es como la dimensión de lo humano, la duda. ¿Sí? No, eso es una procrastinación. Entonces, hoy por hoy es como si viéramos en un tiempo que es exactamente una flecha. ¿Sí? Creo que hoy por hoy somos hijos de un cronos, ¿sí? Es un tiempo lineal donde para atrás ni para coger impulso, dicen los jóvenes aquí en mi tierra, para atrás ni para coger impulso, ¿no? Yo no puedo hacer un retroceso, tengo que ir siempre hacia adelante. Y esto implica este elemento de la velocidad. Ese es el primer elemento que quiero enunciar. Un segundo elemento tiene que ver con lo que la velocidad entonces empieza a generar. Los intercambios son rápidos, los objetos se vuelven objetos que yo desecho, y cuando digo desecho no lo quiero decir en el mal sentido de la palabra, simplemente los uso y los voto, porque el tiempo de duración de consumo es muy rápido. Como los tiempos son tan rápidos, me parece que las identidades unitarias tienden a caer muy fácilmente. Y entonces yo empiezo a mutar fácilmente de una identidad a otra. De hecho, nuestra visión clásica de la adolescencia, yo me formé estudiando el libro de la adolescencia normal de Aberasturi y Nobel, y la primera característica que decía que enfrenta el adolescente en sus procesos de elaboración del duelo, del cuerpo infantil, de los roles de la infancia, de los padres de la infancia, tendría que ver con la construcción de las identificaciones transitorias. Pues bien, ese elemento de las identificaciones transitorias, ¿sí?, tan propio del proceso adolescencial, tan propio del psiquismo adolescencial, me parece que con estos cambios del nivel del tiempo encuentran como un caldo de cultivo perfecto en esta sociedad contemporánea, en la cual estamos construyendo diversas identidades, múltiples identidades. Voy a poner un ejemplo para explicarme, y me salgo del elemento de lo joven, pero planteando que esto es de lo joven. Yo hace unos años conocí a una mujer, me decía, no, yo soy ama de casa, por decir cualquier cosa. Estoy planteando cómo se identificaba con un elemento unitario. Hoy en día, las mujeres que yo conozco son profesionales que en la mañana trabajan en una clínica, en la tarde tienen un consultorio para atender pacientes, ¿sí? Pero a las 4 de la mañana se han levantado a montar bicicleta o a correr por las calles de la ciudad o a ir al gimnasio, ¿sí? A las 5 llegan a la casa a alistarse, a preparar el desayuno para los hijos, para sacarlos, ¿sí? O al marido, se van a su primer trabajo, ¿sí? En la tarde se van a su segundo trabajo, en la noche están haciendo algún tipo de maestría o de diplomado, o tienen alguna webinar como estas, ¿sí? Y además de eso tienen o el esposo oficial o el novio oficial y tienen al tinieblo, ¿no? Al otro, ¿sí? Yo digo, son súper mujeres. Hoy en día una mujer, ¿sí?, tiene esposo, tiene amante, tiene un doctorado, una maestría, realiza 2 trabajos al mismo tiempo. Estamos en el momento donde las identidades también se han multiplicado. Pero este evento que estoy diciendo, y tomo de ejemplo lo femenino, haciéndole eco a estas cosas que me decían, pero es que antes hablaban de los adolescentes masculinos solamente. Este ejemplo de lo femenino lo tomo para cualquier joven hoy en día. Hoy los jóvenes nuestros mutan permanentemente de identidades. En el siglo XX, que no fue hace poco, yo veía que mis estudiantes en la universidad, dependiendo de la facultad en la que estuviera, estudiaban esa carrera, o estudiaban psicología, o estudiaban medicina, o estudiaban arte. Hoy en día yo estoy en una clase, no sé, estoy dictando Freud, y de los 40 alumnos que hay, 25 estudian psicología, pero los otros 15 estudian otras carreras. Y cuando les pregunto, ¿y ustedes por qué están acá? Me dicen, no, es que esta es mi otra opción, o yo estoy haciendo doble carrera. Es decir, el sistema contemporáneo está permitiendo la creación de una diversidad de identidades, pero esa diversidad de identidades no existen en el entorno social. Yo las estoy encarnando. Yo puedo ser yogi, yo puedo ser psicoanalista, yo puedo ser atleta, las encarno.
y comienzan a encarnarse desde la juventud, en una diversidad de posibilidades que estos elementos de mediación, estos sistemas virtuales, están amplificando. Porque me parece que la función de los medios ha sido esta: amplificar, mediar situaciones que vienen existiendo. No es que los medios estén creando situaciones, sino que están amplificando estas posibilidades. Entonces, a propósito del concepto de avatar, ¿no? Yo cuando voy a entrar a una página necesito crear un nick, un nickname, o necesito crear un personaje. Yo veo que hoy la gente cuando entra a las redes tiene, en Instagram tiene una cuenta personal y tiene una cuenta empresarial y tiene una cuenta de otro estilo. Es decir, ni siquiera en las redes tengo una sola unidad que me represente, sino que tengo una diversidad de elementos que me representan. Entonces estamos frente a esa construcción de lo diverso, vuelvo y repito, no es que haya lo indígena, lo negro o lo blanco, es que hoy en día estamos cada uno de nosotros encarnando lo blanco que existe en mí, lo indígena que existe en mí, o lo negro que existe en mí. Y eso se construye desde ahí, o eso se potencia ahí, desde la construcción del sujeto joven o del sujeto moderno. Entonces tengo ahí el tiempo, tengo la identidad y tengo el espacio, que es el otro elemento que a mí me llama la atención, que es lo que crea esta virtualidad de alguna u otra manera. A mí me enseñaron en clases de lógica en el colegio que si P entonces no Q, y que la ubicuidad era algo imposible de acontecer en el ser humano. Cuando llega la virtualidad, lo que yo me doy cuenta es que la ubicuidad es posible. De hecho, en este momento estoy en Lima. Estando en mi ciudad Cali, estoy en Lima. ¿Sí? Entonces la ubicuidad es posible. Y entonces los sujetos humanos, eso que antes era irrepresentable, la ubicuidad, empezamos a habitarlo. Y por lo que me doy cuenta, pues no solamente estamos Colombia, Perú, sino que veo gente que hay de Argentina. Entonces podemos estar no solamente en 2 lugares, sino en 3 lugares. O yo puedo tener aquí la plataforma de Zoom abierta, la ventana de Zoom abierta, y tener Facebook, y tener Meet, y estar en WhatsApp. Puedo estar hiperconectado, y la hiperconexión se refiere a estos elementos, ¿sí? A una espacialidad múltiple, a un espacio que yo ya no lo habito de manera unitaria, sino que tengo la posibilidad de esta múltiple ubicuidad. Entre otras, quisiera plantear que esta ubicuidad no es propia de los hipertextos. Yo creo que esta ubicuidad espacial ya viene de alguna otra manera planteada desde finales también del 19 y principios del 20, cuando, no sé, para los mayores, para los que tuvieron una página de periódico en sus manos, fíjense que cuando uno tenía la primera página de un periódico, la primera página, ¿sí? Uno veía como 16 cuadrículas o 10 cuadrículas en la primera página que le decían vaya a la página 4, vaya a la página 5, vaya a la página 6. En esa primera página ya había una expresión de lo múltiple. Y no lo digo solamente por el periódico, el cubismo representó como un objeto podía ser visto de manera múltiple en un solo golpe de visión. Es decir, el espacio múltiple, ¿sí? El tiempo veloz y la mutación de identidades o las identidades diversas es algo que venimos construyendo desde el paso del siglo XIX al siglo XX. Es algo que la modernidad ha constituido y que el sujeto joven ha encarnado. Esos 3 elementos son los que quisiera como plantear para iniciar el diálogo. Quisiera antes de pasarle la pelota a Moisés, como plantear que lo que han hecho las redes virtuales en la constitución de lo contemporáneo es replantear este concepto del espacio. A mí lo que me ha parecido interesante de la virtualidad hoy por hoy, y no lo digo solamente por el confinamiento, es que la virtualidad es una nueva forma de habitar. Y cuando me refiero a habitar, no me refiero a habitar paredes, sino que la construcción de un hábitat pasa por la construcción de, no sé cómo llamarla, una especie de ecosfera global, de una ecosfera virtual. Lo que estamos habitando para mí es algo más cercano a la forma de lo onírico, ¿sí? Le estamos dando representación a lo onírico cuando habitamos lo virtual. Y me parece que estas formas de relación virtual, ¿sí? Que nos está ofreciendo la contemporaneidad a través de estos medios, lo que nos está haciendo es acercándonos a las formas en como Freud había concebido el espacio del onírico inconsciente. Cuando digo estas cosas de el tiempo, digamos, sin cronología, las identidades múltiples y los espacios múltiples también, pienso que hay algo de lo que Freud planteaba en lo onírico inconsciente que está tomando forma hoy en día
a través de estos elementos constitutivos. De ahí que tengamos que pensar en pluralidad, de ahí que tengamos que pensar en diversidad, ¿sí? Que ya dejemos de pensar en los conceptos de identidad unitaria o de unicidad. Y que todo esto, insisto, está encarnado por el sujeto joven. Ser joven, ser contemporáneo, estar a la moda, me parece que hacen similitud en sus enunciados. Bueno, la dejo ahí por el momento. Bueno, como siempre, muy interesante y con un montón de cosas para pensar. Entonces, siento que nos has dado un gran marco de referencia, ¿no? Haciendo una carretera de narrativa, vamos a decir. Yo voy a tomar algunos pedazos de lo tuyo, pero también algunas de las cosas de una, vamos a decir, de una visión paralela, ¿no? Quiero empezar igual que tú por una palabra, ¿no? Adolescencia. Ser adolescente, yo pensaba, ¿no es cierto?, quiere decir adolecer. Es decir, es como que si la definición de adolescencia o de juventud es como que si uno está adoleciendo de algún trastorno. Como que si ser adolescente, por mucho que sea una etapa de la vida, de alguna manera es una etapa en que el ser humano adolece de la enfermedad de la juventud. Uno lo puede ver como que es la envidia del adulto, ¿no? Es decir, el adulto puede decir que el joven está enfermo de pura envidia. Pero de todas maneras, siempre se ha definido al adolescente como que es un periodo complicado de la vida en donde adolece, ¿no?, de la búsqueda de su identidad, siempre está en problemas y todo lo demás. Entonces yo también estaba pensando en cómo se caracteriza a esta época de la vida como que si fuera un trastorno, no como que si fuera el pasaje normal, ¿no es cierto?, sino que es un trastorno. Y aún dentro de nuestra corriente psicoanalítica, estaba pensando Erik Erikson, que escribió, ¿no?, Adolescencia y Sociedad. Él hablaba de la característica fundamental de la adolescencia como la búsqueda de tu identidad, eso a lo cual tú te has referido, ¿no es cierto? El adolescente toma pedazos de todo el mundo, ¿no?, y con esos pedazos construye su propia identidad. Vamos a decir ahora, en esta jerga, ¿no es cierto?, tú tomas los pedazos de las cosas que te rodean para construir tu self. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención esta definición que se ve en los romanos también, que tú mencionabas, en donde no se le da una autonomía. Es decir, es como que si en la Roma que tú describes, el joven no tiene una identidad que tú necesitas para adquirir tu identidad, que tu padre se muera. Qué tentación, ¿no? Ahora, ahí estamos en nuestro terreno habitual freudiano, ¿no es cierto? Es decir, ya lo dijo él también, para que un ser humano se sienta libre, primero tienen que morirse sus dos padres, ¿no? Ahora diríamos su padre y su madre. Yo no estoy seguro que sea así, eso me incomodaría mucho en relación a pensar en mis hijos, ¿no? Pero, de todas maneras, hay algo de eso que dijo Freud que sí siento que está en su concepción general de las cosas, ¿no? El Edipo. Muy bien. ¿Cuándo se libera, de alguna manera, el ser humano? Es decir, ¿cuándo puedes matar a tu padre? Ahora, en la historia freudiana, ¿no es cierto?, el complemento sería y cuando tienes un encuentro sexual con tu madre. Ahora, otra vez, aquí el problema es que Freud, machista al fin y al cabo, se ocupa de Edipo, pero no de alguna hermana que quizás pudo haber tenido, ¿no? Muy bien, entonces, dentro de nuestra narrativa freudiana, desde el inicio, en el mito de la horda primitiva de Darwin, que Freud más o menos recogió, son los adolescentes de la horda que para poder desarrollarse tienen necesariamente que matar al padre, al jefe de la horda. El problema es que cuando consiguen eso, liberarse del padre, del jefe de la horda,
su deseo de acercarse a las hijas no se puede realizar. Es el viejo cuento de que los dioses castigan concediéndote los deseos. Muy bien, te liberas de tu padre, pero a diferencia de Edipo, ¿no es cierto?, no puedes cogerte ni a tu mamá ni a tus hermanas. Muy bien. Entonces, yo creo que ahí está nuestra idea de adolescencia dentro de nuestra mitología psicoanalítica. Es decir, el adolescente, ¿dónde está su conflicto fundamental? Que las fantasías infantiles, matar a tu papá y tener una relación incestuosa con la madre, que era una fantasía porque tenías 7 o 8 años, de pronto se transforma en algo que puedes hacer. Llegas a la adolescencia, creces y efectivamente, ¿no es cierto?, ya no eres un chiquito, pues, ¿no?, de 1 metro, sino eres tan grande, tan alto como tu papá, y ya tienes tu desarrollo genital. Entonces, cuando puedes hacer lo que fantaseabas, es que de pronto tu cabeza tiene que cambiar, porque ya tu fantasía no puede realizarse. Eso está en tu mitología, es decir, está en tus genes. Entonces, yo pensaba cómo en el cuento psicoanalítico, ¿no es cierto?, esta capacidad de transformar una fantasía en realidad es aquello que te obliga a poner unas barreras que son la construcción de tu, vamos a decir, compromiso con la sociedad. Y para comprometerte con la sociedad, tienes que acatar sus reglas y transformarte en eso que odiabas. De joven te transformas en un adulto que vas a tener tus propios hijos que van a quererte a ti matar. Entonces, más o menos, digamos, esa era nuestra explicación clásica de por qué el conflicto. Ahora, los adolescentes, el problema es de cuándo a cuándo, ¿no? Ellos poner algunos datos concretos un poco banales. 20% de la población del mundo están definidas como adolescentes por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuándo es un adolescente? Algunos dicen desde los 10 hasta los 18, 19, y la Organización Mundial de la Salud te dice desde los 12 a los 21. Ahora, tengo que decir, cuando lo dice la Organización Mundial de la Salud, todo lo que dice es una propuesta burocrática, ¿no? Es la propuesta burocrática que firma la decisión que uno no tiene más remedio que obedecer. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que inicia la adolescencia? Cuando, para la mujer la menarquia, para el hombre cuando de todas maneras te salen tus pelitos, ¿no es cierto? Y ya puedes tener efectivamente, ¿no?, un encuentro sexual. Pero eso es definir la adolescencia tan solo con la sexualidad. Y mencionaba a Erik Erikson, ¿no es cierto? Cuando tú, a partir del desafío a la sociedad, también, no tan solo te identificas con objetos de la sociedad, sino hay cosas con las cuales te desidentificas y transformas en rivales, y tú te identificas, ¿no?, típico freudiano, te identificas con tu padre, pero a la vez es tu rival, ¿no? Muy bien. Entonces, esa construcción de identidades y desidentificaciones es la que va construyendo tu avatar dentro de tu propia cabeza, la representación de ti mismo, ¿no es cierto? Y estás en el clásico conflicto, ¿no?, de con qué te identificas y con qué odias. Ahora, el asunto es que esto fue una evolución psicoanalítica en relación al individuo, ¿no? Freud se ocupaba de cada individuo y su desarrollo, ¿no? Pero otros analistas, estaba pensando en Van Borda y otra gente, toma como que si el fenómeno de la juventud, de la adolescencia, no es un problema individual, sino que es parte de una estructura social, ¿no?, y que, vamos a decir, esta ambivalencia de los jóvenes es igual
la ambivalencia de los adultos, ¿no? Es decir, estaba pensando en Raskoji, digamos, ¿no? Y toda la gente de su escuela en Argentina, sobre los problemas no solo del parricidio que Freud vio, sino del filicidio. Es decir, el adulto que añora sus épocas de adolescente y que a la vez quiere reprimir todas las cosas que el adolescente quiere. Muy bien. Ahora, está pensando tu visión social, Fernando. Es decir, me da la impresión que un poco como que si la sociedad en pleno se identifica por las condiciones sociales y tecnológicas con el adolescente. Y yo te entiendo, ¿no es cierto?, que no es que la tecnología es algo que los jóvenes están usando, sino que de alguna manera la tecnología está copiando o incorporando la estructura de pensamiento de los adolescentes, y que no es tan solo un problema de adolescentes usando la tecnología de esta manera porque es un lenguaje, sino que hay un intercambio entre los adolescentes, la manera como ellos siempre han pensado por esta cosa de identidad y cómo utilizan la tecnología para proyectar sobre la tecnología en esta nueva manera los diferentes pedazos de su cabeza que antes usaban para leer el periódico o para hacer amor sin barreras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que los adolescentes hacen? Estaba pensando en la última película de Spielberg, ¿no? Amor sin barreras. Los jóvenes están copiando las guerras de los adultos. No es que los jóvenes, es parte de su aprendizaje, ¿no es cierto? Es decir, cómo la sociedad y los jóvenes se van interactuando. ¿Cómo lo puedo poner? El adolescente, el joven, es llamado que adolece de algo como expresión de la envidia de aquellos que ya no lo son. Claro que nosotros hemos transformado el lenguaje y eso también es parte de lo que uno toma, ¿no? Es decir, tú transformas una palabra, estoy pensando género, por ejemplo, que significaba totalmente otra cosa hace 40 años, y de ser un género, algo que pertenecía a la gramática, de pronto se ha transformado en un concepto que es increíblemente necesario en la comprensión de los fenómenos. Pero género, como lo usamos ahora, es el invento de una persona, que fue Money. Entonces, igual creo que adolescente, es decir, ha perdido el sentido de adolece un pobre joven de la patología, ¿no es cierto?, de estar creciendo, y se ha transformado en un periodo de la vida entre los 12 y los 21 años. Ahora, siempre me ha llamado la atención cómo nosotros hemos patologizado a la adolescencia, ¿no? Me refiero a nosotros los médicos, clínicos, y a veces mirando estadísticas, cerca de 60-70% de los jóvenes nunca tienen problemas. Digieren su crecimiento o las nuevas tecnologías sin grandes conflictos. Y tan solo un 30% de los jóvenes acaban teniendo problemas de adicción, anorexia y todas las demás cosas. Entonces, no es muy diferente o es discretamente diferente en términos cuantitativos de espacios de patología en otras épocas de la vida. Claro que cada época de la vida tiene su propia manera de enfermar. Digamos, lógico, si tú tienes 4 y 5 años, tu manera de patología podría ser una enuresis o una encopresis. Eso no lo vas a tener a los 11. A los 11 tienes algo que corresponde a cómo tu cuerpo se relaciona con el mundo. Y si es que tú, digamos, llegas a mi edad,
mi patología es absolutamente otra, ¿no? Y entonces ahora mi respuesta a mi artrosis, ¿sabe Dios qué? Entonces, la adolescencia no es una patología, es una manera de vivir, que sí se enchufa. Estaba pensando en Romeo y Julieta, ahí tiene dos adolescentes que vivieron de acuerdo a la época, vivieron su amor y su cosa de acuerdo a esa época, a la visión de una Italia vista por un inglés. Ya, muy bien. Entonces, ¿es patología lo que vivieron Romeo y Julieta? Fue un problema social. Entonces, yo pienso, ok, cuando hablamos de adolescencia y la adicción, si yo estaba pensando, no, pucha madre, pobre tipo el que no se haya fumado su troncho cuando era adolescente. Me, 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 me da mucha pena. Ahora, igualito, tú sabes, y estaba leyendo un poco, que hay estos, estaba pensando en Eric Erickson, ¿no? La adolescencia, él hace, a los 16 años, separa la adolescencia temprana de la adolescencia tardía. Pero lo interesante de estos 16 años también es absolutamente arbitrario, es que, por ejemplo, legalmente es el debate actualmente en Inglaterra. Es la edad que quieren definir para que un adolescente pueda tener la decisión si es que se le hace un tratamiento hormonal para un cambio de adjudicación de género. Actualmente puede ser de 9 a 10 años, ¿eh? Pero la ley está siendo cambiada para los 16 años. Entonces, yo lo que digo es que de pronto las decisiones legales son las que proyectan la transformación de la mente. ¿No? Es más fácil, o cómo es el camino de ida y vuelta que tú Fernando, describías, ¿no? Bueno, yo quiero quedarme aquí para que pueda haber la conversación de estas dos narrativas, ¿no es cierto?, de lo que estamos viendo. Sí, yo quisiera tomar como algunas Sí. cositas de lo que te escucho, Moisés, porque hay algo que me parece importante y vuelvo a ir hacia atrás. Sí. Si yo me salgo un poco de la modernidad, me cuestiono sobre el concepto de adolescencia en otras culturas. Yo creo que el momento de la pubertad, el momento de la aparición de los signos como de la maduración sexual, casi todas las culturas lo que hacían era un rito de paso, ¿no? El rito Sí. de paso que acompañaba el cambio del niño al adulto. Voy a ponerlo con otras palabras, del inmaduro sexual al maduro sexual. No nos estábamos preguntando si era maduro mentalmente o si no era maduro mentalmente, psíquicamente. Aparecía algo en el cuerpo y eso se celebraba. Y se celebraba como un acto comunitario. Los ritos de paso, los enuncio rápidamente, son de no ser al ser el nacimiento, la pubertad, que sería de la inmadurez sexual a la madurez sexual, el matrimonio, que es un cambio de estado civil, y la muerte, que es volver del ser al no ser, que son como los cuatro momentos de pasaje que se celebran culturalmente y que se siguen celebrando. Yo siempre me he preguntado qué fue lo que pasó en la historia de Occidente o en la historia de la modernidad, que se dejó de celebrar ese momento de pasaje. Y en una construcción mítica, para usar tu palabra, en la narrativa que me construyo como respuesta, yo digo, esa pérdida del momento del pasaje, esa pérdida del momento del rito, como de pasar, por así decirlo, del límite imaginario de la inmadurez a la madurez, o el límite sexual de la inmadurez sexual a la madurez sexual, eso que se celebraba comunalmente, al perderse, dejó ese estado de pasaje en un estado de incertidumbre. El momento del paso se comenzó a convertir en un estado de incertidumbre, ¿sí? Que ha hecho que la adolescencia como que se alargue o se estire porque no hay un momento claro de pasaje. Cuando decías como que el joven que no se ha fumado un troncho, yo decía, claro, es como el momento, como que fumar o la primera tomada de alcohol o la primera, no sé, relación sexual, como que el joven busca momentos de inscripción cultural, que eso que le está aconteciendo puede estar inscrito culturalmente. Hoy en día, y me regreso también a lo que planteabas al principio, tal vez no haya necesidad de matar a los padres
A los padres se los mata hoy, si yo llego con el pelo amarillo, azul y verde, pues de pronto mi papá le da un infarto porque me ve así. O si yo llego trans, si mi papá me concibió como Fernando y le llega a Fernanda, pues le da un paro cardíaco y se muere. Yo los mato simbólicamente hoy por hoy, pero como un intento de decir, ya no soy el que tú construiste, ahora soy el que está construyendo mi propia corporeidad o el que está construyendo su propia identidad, por así decirlo, en una ilusión de autonomía, pues soy yo. Y en ese momento lo que yo estoy buscando como sujeto es inscribirme en un orden cultural, de alguna manera. Y cuando citabas Amor sin barrera, yo me quedaba pensando que yo no he visto, no he visto la de Spielberg, me quedé en el montaje de Jerome Robbins de los años 50 o 60, y ahí lo que hay son los hijos de dos culturas que no habían sido del todo asimiladas por el establishment norteamericano, y eran los puertorriqueños y los Jets, que eran, no sé si los irlandeses, ¿sí? Y los hijos de estos grupos culturales no lograban inserción en el sistema cultural americano. Entonces, estos jóvenes que no logran inserción, pues construyen sus guetos, construyen sus pandillas, construyen sus subculturas como una manera de buscar una inscripción cultural, así sea que se inscriban contraculturalmente. Es decir, el joven de alguna otra manera, lo que estoy queriendo plantear, es como si necesitara hoy en día un ritual que lo inscribiera culturalmente, y al no existir ese momento de inscripción cultural, pues los jóvenes buscan en las alternativas o en los márgenes de las culturas nuevas formas de inscripción social. Esas nuevas formas de inscripción social, que es lo neo, que es lo novedoso, pues lo que hace con el centro de lo social es ampliarlo. Hoy en día me parece que el joven lo que está haciendo es construyendo en los márgenes de la cultura la vanguardia de la cultura. Por eso decía que lo del ser sujeto moderno y ser joven es como lo mismo, porque es como si el joven estuviera rompiendo los límites, ¿sí? Y haciendo que la cultura se transforme. El hecho de lo trans, hoy por hoy me parece, trans y transformación y transferencia tienen la misma raíz, ¿no? Es curioso. Y transexual. Sí, es curioso porque la palabra trans en alemán es Uber, ¿no? Uber. ¿Sí? Es decir, es un elemento de movilidad, es un elemento de tránsito. ¿Sí? Entonces, lo que hace el joven cuando se transforma es darle una movilidad a la cultura, es romper con la estaticidad y darle una fluidez y un movimiento. Entonces, yo creo que en esas búsquedas de inscripción cultural de los jóvenes están moviendo los márgenes y dando esta posibilidad de transformación. Y uno de los primeros lugares por donde pasa esa transformación es por el propio cuerpo. ¿Sí? Y yo creo que desde, bueno, dicho, es que eso no es actual. Eso es desde hace mucho rato, que cuando los jóvenes hacían ritos de paso, lo que acontecía en el rito de paso era una inscripción en el cuerpo. ¿Sí? Algunas circuncisiones en pueblos africanos acontecían en la adolescencia. Rupturas de la piel, construcciones de deformaciones de los cuellos en Tailandia o en Indonesia. Es decir, el cuerpo siempre se ha tocado por parte del humano y siempre se ha transformado. Y el momento de la adolescencia me parece que por eso el joven se tatúa, el joven se rompe la piel, el joven transforma su cuerpo como diciendo, hay algo del yo, del self, de mi autonomía que quiere nominarse, y que al no encontrar en la cultura una aceptación, empieza a buscar como en los márgenes. Y en esa marginalidad se da el doble proceso. Hay una marginalización, pero también hay una expansión del orden de lo cultural. Eso era un punto que quería como plantear. Otro punto fue el primero que mencionaste, que me llamó la atención, el de adolecer y de la forma en como el adulto envidia al joven, que me vuelvo a pasar para lo femenino. Había un relato que me encanta, es el relato de Blancanieves. Sí, porque la más linda del reino era Regina. Ella era la más linda del reino, era la que regía, ¿sí? Que entonces en el cuento original es la madre. Después a los hermanos Grimm se la montaron y tuvieron que cambiarlo por la madrastra, pero era la madre. Así como Freud también cambiaba ciertas cositas de sus historiales clínicos para no permitir que ciertos sujetos fueran identificados, era la madre la que regía. Y claro, el espejo que le dice a la mujer, usted es la más bella, hasta que la chiquita se vuelve adolescente y el espejo le dice, ojo, que la adolescente es más linda. Y en ese momento la madre Regina, sí, la reina madre, se convierte en bruja, porque empieza a atacar al adolescente, a la puber, ¿sí? Y por eso toda joven que se ve atacada por la madre dice, mi mamá es una bruja, y es que se vuelve una bruja. Pues claro, es que viene la envidia del adulto, ¿sí? Sobre la potencia de ese cuerpo o de
o de ese momento de la vida que es el momento de la iniciación, que me hiciste acordar de esa metáfora, digamos, de Blancanieves. Entonces, Blancanieves se va donde los 7 enanitos, es decir, la condena es el retorno a lo infantil, ¿sí? Hasta que llega el príncipe y le da el besito y trin, le despierta la sexualidad de nuevo. Pero creo que hay unos mitos en la cultura como interesantes de abordar en relación a estas envidias de lo adulto sobre lo adolescente. Y otro tercer punto que anoté aquí es lo de la patologización. Porque sí veo que hay una tendencia a plantear de parte de nosotros los adultos, y en esta línea de la envidia, como si el adolescente estuviera en falta, ¿no? Como que siempre está esta sanción, ¿no? Como que no sabe lo que quiere, como que es impulsivo, como que hay una tendencia al acting, ¿sí? Como que no ha construido bien su identidad. Y yo, tratando de hacer un poco de eco a lo que estás diciendo, yo a rato lo que veo son padres alcohólicos que se quejan de su hijo porque fuma marihuana, ¿sí? Y yo digo, ¿y ¿por qué me trae al hijo por marihuanero si él es un alcohólico por lo que me está diciendo? ¿Sí? Y haciendo una vanaglorización como de su capacidad de tomar frente a la adicción que tiene su hijo. Entonces, me parece, y lo digo también en términos sociales, en mi país, cuando uno ve un grupo de muchachos en la calle, un grupo de muchachos, ese grupo de muchachos tiende no solamente a patologizarse, sino a ser sancionado legalmente. De ser sancionado legalmente como que, ahí está ese grupo de marihuaneros, o ahí está ese grupo de ladrones, o ahí está ese grupo de ratas, o pasémonos para el otro lado de la calle, porque quién sabe esos muchachos qué nos puedan hacer. En ocasiones sobre lo juvenil o sobre la juventud, hay una visión no solamente patologizante, sino también como de persecución legal. A mí con el asunto de la pandemia me llamaba mucho la atención un fenómeno, y era, que creo que en su momento lo comentamos con algunos grupos en Lima, y era que los jóvenes salían, aquí había prohibición, pero los jóvenes salían a bailar, a festejar, a tomar, y esto era una sanción de los adultos sobre los jóvenes inconscientes que no tenían en cuenta a los mayores, a los viejos. Pero yo lo que voy, más allá de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el fenómeno, es la tendencia a un enmarcamiento patologizante, y vuelvo y repito, y como condenatorio de lo que hacen los jóvenes. Como que arrastra una cierta negativización, sería la palabra que estoy buscando, de ciertos comportamientos juveniles. Y vuelvo y repito, y lo digo por lo de la pandemia, lo digo porque los que aquí violaban la norma todo el tiempo era el joven. Pero para mí no es violación de la norma, pudiendo ser desde el campo de derecho y violación de la forma. Es la búsqueda de un joven de salir de un espacio, ¿sí?, que le constriñó la pandemia. El joven de alguna manera necesita salir del espacio endogámico al espacio exogámico. Lo necesita. Eso hace parte de su proceso de crecimiento, ¿sí? Entonces, una pandemia que lo constriñe al espacio familiar, lo que está haciendo es endogamizarlo, ¿sí? Y por eso los jóvenes necesitaban salir, ¿sí? Salir a un espacio exogámico, porque me parece que el movimiento de ser joven es salir de ese espacio familiar a otro espacio, ¿sí? Y cuando ya pueda habitar otro espacio totalmente, me parece que dejaría ese ser adolescente. Y yo insisto en algo, y vuelvo al concepto de envidia. A mí hay algo que en la cultura contemporánea me interroga, y se lo digo a todas las personas de edad que están aquí presentes, tanto hombres como mujeres, y es ¿por qué el culto a la juventud? ¿Sí? ¿Por qué las cremitas para no parecer más viejo? ¿Por qué los hilitos para jalarme las arrugas? ¿Sí? ¿O por qué la toxina botulínica para quitarme las expresiones de qué está pasando? O sea, ¿cuál es el asunto de poder asumir el estado en el que estoy? Criticamos a los jóvenes por sus procesos, no sé, de incorporación o de construcción de cuerpo, pero el joven de 16 o el viejo de 56 están preocupados por sus corporeidades. No es un asunto solamente del joven, es un asunto de una cultura que viene buscando la fuente de la eterna juventud, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Estamos negando el duelo de la pérdida de la juventud. ¿Qué nos acontece como cultura? Con esta efebofilia y con este culto a la juventud, ¿sí? Que todos pasamos por ahí, yo me incluyo, o sea, no es que sea una cuestión de verlo en el otro, ¿sí? Es ver cómo eso lo toma uno de alguna manera, y vuelvo, repito, el concepto de efebofilia. Bueno, pero esto no es de nuestra cultura, no estoy pensando, ¿no?, desde siempre, ¿no?
si tuviera las momias egipcias, hombres y mujeres se maquillaban y se ponían, ¿no?, cremas y cosas, ¿no? Es decir, es como que si es parte, bueno, esto también es nuestra historia psicoanalítica, la negación a la muerte, ¿no? El problema con el adulto es que estás más cerca de morir, ¿no? Creo que es también la negación a que vas a dejar de existir. No sé si sea tan solo el afán de tener la belleza corporal, sino seguir existiendo, y el joven todavía pues no piensa en eso. Pero yo también estaba pensando en la familia de Romeo y Julieta, ahí tienen los adolescentes, ¿no?, los Capuleto y los Montesco. Y realmente la única salida de estos dos jovencitos fue morirse. Y tan solo a partir de su muerte es que puede haber cierto tipo de paz. Y yo pensaba, siempre hay esta envidia mutua, ¿no?, de los jóvenes que quieren tener el poder. Es decir, hay ese viejo dicho, ¿no? Si los jóvenes supieran y los viejos pudieran. Entonces, a mí me gusta, ¿ya? Porque de alguna manera, es decir, cómo transformar esta posición en algo complementario. Es decir, cuando tú, siendo un adulto mayor, un adulto, empoderas a los jóvenes, ¿cuándo es la edad en que, siendo un joven, vas a obtener lo que tú quieras sin necesidad de fantasear su muerte? Puede haber algún tipo de pacto social. Ahí para mí el dilema que siempre he tenido con mis hijas, y ahora con mi nieta de 10 años, 11 años, ¿no?, que está entrando en esa época. Es decir, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando le quiero comprar algo, mi hija siempre dice: no le engrías. Está la chica, ¿no?, mi nieta, que está entrando a la adolescencia. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? No sé, hay otro dicho, dice: ¿por qué los abuelos y los nietos se llevan bien? Porque tienen un enemigo en común. Y no te quiero decir que yo soy enemigo de mi hija, pero sí me llama la atención por qué es que está queriendo restringir a esta niña que está llegando a ser adolescente. Entonces es como que si eso obliga al adolescente a tener que crear una nueva cultura. Pero me da la impresión que nunca se aprende ni se puede trasladar esto a la generación que te sigue. Uno tiene que aprenderlo solo. Cada nueva jornada generacional va a encontrar, antes eran los amores, ¿no? Hoy, estaba pensando justo en una supervisión, una chica que se hizo una doble mastectomía para no ser mujer, ¿no? Imagínate los pobres padres, ¿no? No es que quisiera hacer una transformación a hombre, entre comillas, sino simplemente no quería ser mujer. Entonces, hay toda esta cosa de lo no binario que de pronto ha aparecido en la sociedad, y que creo que los jóvenes, como antes hacían su rebelión sexual, están haciendo su rebelión de identidad. Ha habido una explosión de estas cosas, que creo que es parte, no de patología, sino de una necesidad de poder entender cómo está esto interactuando con la sociedad, con el individuo, ¿no? Y ahí me queda, porque es un misterio por resolver. ¿Cómo lo vamos a encarar? No sé, ¿no? No sé. No sé si hay alguien que quiera participar desde... De repente, un poco con todas estas propuestas y este rico diálogo, ¿no? Damne, nuestra secretaria científica, va a pasar un poco a las preguntas, a los comentarios. Adelante, Damne.
Gracias, Regi. Buenas noches. Los invitamos a participar levantando la mano para desmutearlos y puedan usar el micro. ¿Puede ser Fede? Sí, la verdad que los dichos, tanto de Fernando como de Moisés, son muy inquietantes y movilizantes, y a mí especialmente me interesó el tema de lo rápido, de lo breve, de lo fugaz, de lo fútil, del tiempo, tal como planteó la cuestión del tiempo Fernando. Y me salieron un montón de preguntas. Una de ellas es, digamos, que si bien es difícil definir adolescencia, ahora también es difícil definir la adultez. O sea, ¿qué es la adultez? ¿No? Estaba pensando en la clínica, digamos, cómo ahora vemos, digamos, a los adolescentes tardíos, por ejemplo, y la pregunta es ¿cuándo termina la adolescencia? La pregunta es también ¿qué efecto tiene esta alteración de los tiempos, de la rapidez, ¿no? Y se me ocurrieron para ser muy breve, dos cuestiones. Una es un chiste que circula por acá, por Argentina, no sé si por ahí en otros países también lo conocen, que es que ¿qué hubiera pasado si Romeo y Julieta hubieran tenido un celular? ¿No? Y hubieran tenido, por ejemplo, WhatsApp. Seguramente Julieta le hubiera adelantado o probablemente le hubiera adelantado a Romeo, le hubiera dicho, mira Romeo, no te asustes porque vos me vas a ver cuando me encuentres, yo voy a estar como muerta, pero no voy a estar muerta porque hice mi contrato con el cura, ¿no? Entonces, así que, digamos, no te asustes. Y también la pregunta que me surge de eso es que, ¿qué hubiera hecho Shakespeare para continuar la historia? ¿No? Por otro lado, volviendo al tema de la velocidad, de la revolución industrial, de la necesidad de producir, que a mí me parece que no afecta solamente a los niños, a los adolescentes, sino que sobre todo afecta a los adultos. Yo lucho contra un molino, acá, por lo menos con mis dichos, en el sentido que yo no estoy tan de acuerdo con los modelos de colegios de doble escolaridad, que son tan comunes y que es muy difícil hoy en día, por lo menos en Buenos Aires, encontrar un colegio de escolaridad simple. Esto quiere decir que los chicos salgan del colegio al mediodía, o los adolescentes, los chicos y los adolescentes, y tengan algún tipo de vida familiar como los que tuvimos algunos que ya somos mayorcitos, ¿no? Entonces pensaba en otra película, más antigua todavía, que es la de Charles Chaplin, de Tiempos Modernos, ¿no? En donde él en determinado momento, el jefe aumenta la velocidad de la máquina y finalmente la máquina se lo traga. Bueno, tenía esa inquietud, digamos, a mí me parece que la rapidez de los tiempos actuales, todo esto que plantea Byung-Chul Han, el filósofo coreano-germánico, me parece sumamente interesante para que nosotros los psicoanalistas lo tengamos en cuenta y digamos más allá de la clínica, con nuestros dichos quizás podamos hacer algo para ver cómo se establece el nuevo modelo después de estos cambios que hay en este momento de la historia humana, ¿no? Entonces, pero sobre todo en la clínica, o sea, yo veo que los adultos están muy perturbados, los adolescentes están muy perturbados, por lo menos para lo que nosotros entendíamos en 1970, por poner una década. Entonces, la verdad que creo que no es que tienen múltiples identidades, sino que les cuesta horrores armar una identidad. Es como si tuvieran en realidad múltiples formaciones adaptativas a algo que no terminan de manejar nunca, y que los adultos tampoco. En fin, quería hacer este planteo. Me parece que la velocidad tiene su efecto,
y tiene un efecto que altera, digamos, la coordinación de los cambios culturales con lo que son los cambios sexuales, ¿no? Otro fenómeno que yo veo mucho en la clínica, también que vale citar, me parece son las homosexualidades supuestas, yo le llamo pseudo homosexualidades. También me gusta la palabra homosexualidad polimorfa de chicas y chicos. Las he visto más en chicas, quizás, como una estadística personal. Esta cosa de identificarse como homosexuales a los 16 años, que después cuando uno puede observar la evolución, resulta que no eran homosexuales. Finalmente en un momento se encuentran con la heterosexualidad y se parecen mucho a la homosexualidad polimorfa del público, de chicos de 8 o 9 años. En fin, toqué estos 3 o 4 puntos para ver cómo sigue la inquietud que tenemos, ¿no? Y muchas gracias por lo que escuché. Gracias, Fede. Le activamos el micro, por favor, a la doctora Hilda Katz. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ante todo, una alegría encontrarnos y escucharlos y escuchar toda esta temática, digamos, que es tan necesaria y tan actual para nosotros como analistas, ¿no? Empezando por el tema de la velocidad, porque actualmente plantear análisis como teníamos antes, que uno le planteaba a un niño, a un adolescente, un análisis de muchas sesiones por semana, es más o menos casi imposible, ¿no? Es decir, implica todo un trabajo. Eso sería un punto, pero digamos, a mí me interesó mucho este debate entre ustedes, porque me hizo pensar y me hizo interrogar acerca de lo que yo vengo trabajando que se llama adulticidio. Así como las ballenas iban a suicidarse y no se sabe por qué, para mí me interesa como adulticidio porque tanto desde lo que trae Moisés, que desde mi perspectiva yo tomo eso, ¿no? Y de lo que trae Fernando, Fernando dice, bueno, tienen que construirse en los márgenes porque no hay cómo construirse. Los adultos, para sentirse que existen, tienen que seguir siendo jóvenes, entonces no hay adultos. Es decir, ¿cómo hacen para armarse? ¿No? Que era un poco también lo que trajo, digamos, lo que dijo Moisés, una frase que me encantó, que dijo, una carretera de narrativas. ¿No? A mí me parece que a mí esa frase, digamos, me abrió la cabeza a pensar esta carretera de narrativas en torno al adulticidio y en torno a que, así como decía Winnicott, que todo adolescente digamos, tiene que pasar sobre el cadáver de un adulto simbólico, ¿verdad? Y dice la frase de Horacio, el que no se erige no triunfa, y habla de la necesidad de confrontarse. Ahora, con los adultos suicidados como adultos, que es otra forma de filicidio, ¿no? Es decir, de abandonarlos, de no erigirse, de no confrontarlos, de no sostener la espada para que practiquen, sino bajar los brazos, ¿no? Esta nueva forma, digamos, de adulticidio, que bueno, que sea feliz, que haga lo que quiera, que se estrelle en la próxima esquina, así ganamos la guerra, ¿no? Es decir, es una forma de filicidio disfrazada. Entonces a mí me hizo pensar mucho esto, que ahora la forma de revolución es justamente pelearse con esos padres que no están, que no los pueden confrontar, que los admiran tanto que se creen que la única verdad es ser joven. La única forma de pelearse es pelearse con el cuerpo. Entonces yo odio a mi mamá, en vez de pelearme con ella, que se va y no me escucha, me arranco las tetas, ¿no? Es decir, me peleo con mi madre en mi cuerpo, me peleo con mi padre en mi cuerpo, no quiero ser hombre. Entonces, porque no lo encuentran, entonces tienen que pelearse con su propio cuerpo. Es una hipótesis, por supuesto que hay
hay que tener el pensamiento de la complejidad, como dice Morán, y depende también, como ustedes plantearon, la cultura, digamos, la interacción con el entorno, todos los cambios que se están produciendo, los cambios de paradigma. Es, digamos, lo que yo aporto es como un granito de arena para pensar esto algo tan complejo que además aparece de golpe cuando, digamos, yo creo que no hay adultos a quienes confrontar. Los adultos decidieron hacerse amigos, ¿verdad? Entonces no hay con quién confrontar. Entonces se confronta con el cuerpo. Por otro lado tengo el tema del adulticidio y el tema de los tatuajes como marcas simbolizantes, que es como un pedido desesperado de pertenencia, y coincido con Fernando también, de tener inscripto en el cuerpo, a la manera de los ritos de pasaje de los pueblos originarios, algo que lo identifique con algo, porque no están, no los encuentran a los adultos. Los adultos se han borrado. Por eso siempre hablo del libro del libro de William Golding, ¿no? Que habla de esa isla donde todos los adultos mueren y los chicos, digamos, representan las guerras de los adultos entre ellos. Y cuando al final llega un capitán y ve que están todos matando, les pregunta, ¿hay algún adulto acá? Y no había. Uno solo quedó un poco con vida y terminó de morir, ¿no? O sea, bueno, son un poco de las ideas, les agradezco porque me hicieron pensar un poco en cómo sigo yo desarrollando el tema del adulticidio, ¿no? Y de las respuestas de los jóvenes a esa nueva forma de filicidio, ¿no? Que es no estar, ¿no? Es decir, no estar y no tomarse ese tremendo trabajo que es darle espacio y tiempo al niño para que pueda anidarse y al adolescente para que pueda separarse, que es un tremendo trabajo. O sea que, bueno, les agradezco mucho y, digamos, claro, como para mi molino me viene muy bien todo esto que estamos viendo, y que los he escuchado y les agradezco muchísimo porque abren muchísimo la posibilidad de pensar aceptando la complejidad de los temas y aceptando que no sabemos. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Sí, Moisés, por favor. Quería agradecerle a Hilda. Sé que eso de los tatuajes es un tema que a ella le interesa. Yo estaba pensando, digamos, ahora todos los futbolistas importantes del mundo andan todos de pies a cabeza. No tienen su tatuaje como Popeye ahí, su ancla en el brazo, ¿no? Pues, sino están absolutamente como el hombre ilustrado, ¿no es cierto?, de los cuentos. Fíjate, Messi en el Perú, Paolo Guerrero, todos los futbolistas y todos los atletas están mostrando esto como un ejemplo. Es casi como decir, mira, si tú quieres ganar la plata que gano yo jugando al fútbol, tatúate como yo y vas a ser un Messi. Claro, buscan grupo de referencia y grupo de pertenencia. Sí, bueno, están proponiéndose como un modelo. Sí. No tan solo por el fútbol, se están proponiendo como un modelo corporal, ¿no? Y te tatúas y vas a tener un Lamborghini, ¿no? Además, gente joven, ¿no es cierto? Empiezan a jugar a los 18, 17, 16 años, ¿no? No sé. Es un modelo también de velocidad, porque tú acabas tu carrera de futbolista a veces a los 30, 32. Es otro modelo rápido, ¿no? Sí. Fernando, por favor. ¿Querías intervenir? Sí. Gracias. Sí. A ver, una cosa con esto de, antes que Messi y Paolo Guerrero se tatuaran, los jóvenes venían tatuándose desde hace mucho rato, ¿no? Los maras
los maras salvatruchas le llevan Sí, sí. décadas un poco de construcción. Yo lo que pienso es que un Messi o un Pablo Guerrero lo que hacen es que legitiman eso que antes se hacía en los márgenes, ¿no? Como que lo que venían ciertos grupos culturales trabajando, como ha acontecido con la música en determinado momento, con los movimientos, con ciertas acciones de las culturas juveniles, es que aparece alguien del establishment y legitima esa acción y la pasa de lo marginal a lo central de la cultura. Hay una cosa en lo que Carlos Federico estaba planteando que me hizo construir esta narrativa, Carlos Federico. Si vos en los años 70 iniciaste el psicoanálisis, ingresaste, no sé si a APA, digo yo, estoy diciendo cualquier cosa, ingresaste como un estudiante que leía Freud y llega a APA y entonces ve una discusión entre kleinianos y freudianos y entonces decidiste irte a Abdeva porque te convertiste en kleiniano. Estando en Abdeva siendo kleiniano, conociste los trabajos de Bernstein y Puget y entonces te volviste vincular. ¿Sí? Pero estando estudiando esto, te gustó el estructuralismo y entonces empezaste a leer a Lacan y te volviste lacaniano. ¿Sí? Y eso te aconteció no siendo adolescente, te aconteció siendo un adulto. ¿Sí? Es decir, no solamente los adolescentes tramitan por identidades inestables. ¿Sí? Yo ya no sé si soy freudiano, si soy lacaniano, si soy winnicottiano, ya ni sé si sigo a Caes, si sigo más a los literatos que a los psicoanalistas. Como que no sé dónde vienen las influencias. Yo creo que nosotros somos un 62 modelo para armar, pues, para hacerle eco a Cortázar. Somos una suma de fragmentos de lo que hemos leído, de lo que hemos vivido, de lo que hemos visto, y vamos construyendo a partir de fragmentos una identidad a la manera en como las personas, los jóvenes contemporáneos están construyendo hoy los tatuajes en su cuerpo, ¿sí? Que comienzan, sí, por una parte, y empiezan a contar una historia a través de los tatuajes, ¿no? Que yo veo que hay algo en el tatuaje, que hay una narrativa de lo que acontece, que la empiezo a escribir sobre mi cuerpo, a escribir sobre mi piel, que la puedo escribir como tatuaje o la puedo narrar como historia. Entonces, por ahí pasamos, creo que todos en la vida, y que no creo que algo, yo insisto en que no es algo propio de la adolescencia, sino como de la construcción contemporánea o moderna. De todos modos, cuando empezaba a hablar Carlos Federico, yo me acordaba de algo que le escuché a García Márquez, que antes cuando se viajaba en transatlántico, y en transatlántico del otro lado del charco acá, o de acá al otro lado del charco, el cuerpo y el alma navegaban juntos y llegaban juntos al mismo tiempo. Hoy en día con los viajes de avión, primero llega el cuerpo, ¿sí? Y como que el alma todavía se demora en llegar, ¿sí? Entonces como Sí. que ¿sí? yo aterrizo y aterriza mi cuerpo, pero mi alma todavía está, no sé, o en el Sahara, o está en Atacama, o no sé, todavía no se integra, pero yo sí quiero insistir en que hay algo de la velocidad que sí nos está afectando, ¿sí? Para bien o para mal, yo no, ni siquiera le pongo juicio de valor, es como el espacio múltiple. Yo, si no es por la pandemia, estas cosas de la virtualidad vivían sancionadas todo el tiempo. Es que lo virtual no, lo virtual no, lo virtual no. Yo, hoy por hoy, yo no me preocupo por ir a comprar un diván, me preocupo es por cuál computador comprar o por cuál cosa de internet comprar que me dé más gigas para poder estar en mejor conexión con mi paciente. Pero el diván se me comenzó a deshacer como objeto. Lo planteo acá para discutírmelo yo a mí mismo en términos psicoanalíticos. ¿Sí? La capacidad analítica está en el diván. Yo ahí no me preocupo por las cuatro paredes o por eso, me preocupo por un computador y una buena señal. Hay procesos de transformación. ¿Sí? De alguna manera, la adolescencia, yo insisto, el adolescente va representando los acontecimientos que se dan en la cultura. Yo quería comentar una cosa justo relacionada a lo que dice Fernando, porque estaba pensando si también uno de estos elementos que pueden entrar, como la velocidad, el espacio, el tiempo, es el exceso, ¿no? En el sentido de la cantidad de cosas disponibles y la cantidad de oportunidades disponibles, que es algo que también tiene que ver con la modernidad, la revolución industrial, ¿no? O sea, ahora hay muchísimas posibilidades y no sé si eso también puede ser una dificultad, en tanto que hay demasiado de dónde escoger, ¿no? Antes era muy fácil, ¿no? Uno estudiaba, se casaba, o las mujeres se convertían en mamás, amas de casa, y ya. Ahora hay tantas oportunidades que no sé si eso puede también ser un factor.
Pero una cosa, perdón, Dara, perdón Luis, me salto el orden, pero vení, ¿hay trastorno de déficit de atención o es que hoy nos han educado para tener múltiples visiones? Yo puedo estar aquí conectado, ver por la ventana lo que está pasando en la ventana del edificio de al lado. Y yo estoy construido para una multiplicidad de visión. Cuando llego a un salón de clases me dicen, enfócate ahí, y mira ahí, donde te estoy señalando. Digo, ¿cuál es el déficit de atención? El de la maestra que no puede ser polivalente o poliperceptual, ¿sí? Cuando me han enseñado a mí, cuando estoy metido en un mundo como múltiplemente estimulado, para bien o para mal, o yo viendo experiencias múltiples que me digan, fije la atención al tablero. ¿Sí? ¿Dónde está el asunto del diagnóstico? ¿Realmente hay un trastorno de déficit de atención porque estoy disperso? ¿O es que la cultura contemporánea nos ha puesto 4 o 5 pantallas y hemos aprendido a relacionarnos de esa manera, y el trastorno se da cuando me dicen enfóquese en un solo lugar? ¿Sí? Pero bueno, era reaccionando a lo de Dara, ¿sí? Tal vez la cultura hoy por hoy, ¿sí? Nos ha construido en una multiplicidad interactiva frente a los objetos, que creo que es lo que emerge con el cubismo. Yo insisto en la idea del cubismo, múltiples percepciones, ¿sí? Y nos enseña de alguna manera a ese múltiple percibir. El cubismo nos está introduciendo o anticipando ya una nueva manera de relacionarnos con los objetos. La respuesta, el comentario de Hilda, y después pasamos a Luisa Barca. Bueno, sí, perdón porque surgió lo de los tatuajes y justamente existen desde hace 100.000 años. En la cueva de Blombos, en Sudáfrica, se descubrió hace 4 o 5 años todos los elementos para hacer tatuaje y pintura corporal y pintura rupestre. En cada época tienen son significantes diferentes, van adquiriendo otra significación, pero realmente coincido que son marcas simbolizantes, ¿no? Que pueden abrir el camino a las representaciones mentales necesarias para que se pueda, digamos, se puedan producir los conflictos psíquicos, que son muy importantes en la sesión. Yo pienso que son como un zip que tienen toda la información condensada, ya que estamos hablando de cubismo, ¿no? El zip es como el cubismo de la computación, ¿no? Debe haber ahora incluso cosas más nuevas. O sea, que son muy importantes por su potencial simbolizante, que tienen también un aspecto reparador y que en cada época hablan de otros temas, pero que siempre está lo que nos decía Garma, el pasaje, ¿no?, de la madre al padre, decía, en la pubertad, y que siempre estaba caracterizado por una marca, por un desafío. Es decir, había algo para hacer en ese pasaje. Ahora no hay nada para hacer, entonces tratan, creo, la juventud de crear sus propios emblemas identificatorios, como estamos pensando ahora. Y cuando eso tampoco se puede, por ahí empiezan también las agresiones y los ataques hacia el cuerpo, porque el tatuaje, hay simbolización, hay estética, hay imagen, hay mensaje, no en todos los casos, pero hay un potencial simbolizante. Pero ya los cortes, las marcas, digamos, atacar el propio cuerpo, ya nos encontramos con otro tipo de situación que no sabemos, la estamos investigando. Bueno, tal vez un poco quería contestar que me pareció muy interesante esta carretera de narrativas que estamos abriendo, ¿no?, en este momento, y que creo que es muy productiva porque surgen muchas cosas, como dice Fernando. Hay muchas pantallas, es cierto, la atención se dispersa, pero también es cierto que las fallas de atención también tienen que ver, si partimos del pensamiento complejo, que es la falta de atención de las funciones parentales. Es decir, cuando no ha sido atendido, tampoco puede atender. O sea que ahí hay una dispersión de las funciones parentales que de alguna manera daña la posibilidad de enfocarse.
además de todo lo que ofrece la cultura, ¿verdad? Es decir, o sea, que estamos moviéndonos en aguas muy turbulentas, pero es interesante porque vamos tratando de transformarnos y de llegar a nuevos territorios y a nuevas oscuridades, ¿no? Sería la idea. Muchas gracias. Le damos la palabra a Luisa Barca, por favor. Gracias. Bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, saludos a Moisés, a todos los presentes, a Hilda, a Fernando, y a todos los integrantes de este webinar. Realmente muy interesante, como dice Hilda, interesantísimo en esto de lo que denomina Moisés una carretera de narrativas, ¿no? Respecto a ello, sumándome a esa narrativa, yo estaba pensando precisamente en relación a las primeras intervenciones, principalmente de Fernando, ¿no? Y un poco a propósito de la rapidez, de la adolescencia, de esta marcha rápida, no sé si de alguna manera copio sus palabras, hacia el éxito, etcétera, ¿no? Estaba un poco para tratar un poco de captar el mensaje y situarme en esta narrativa. Estaba pensando un poco el título que lleva este webinar, ¿no? Y que es precisamente Adolescencia y Avatar. Y a propósito, entré como acostumbro a hacer, ¿no? Un poco entender etimológicamente qué es avatar o avatar, ¿no? Que es una doble significación, siempre es importante. En nuestras consultas siempre encontramos estos dobles significados. Avatar es una palabra castiza, castellana, española, que significa vicisitud o acontecimiento contrario al desarrollo o a la buena marcha de algo. Y esta palabra, no sé si anglicana o adoptada, que también está en el diccionario, es avatar, que significa identidad virtual que escoge el usuario de una computadora o de un videojuego. Y de ahí de repente ahí viene algunas interpretaciones, algunos caminos que se pueden sumar a esta narrativa. No es casual, de repente, estos dos conceptos que suenan un tanto a oxímoron, ¿no? O sea, por un lado, ¿no? Tenemos esta especie de estar pasando, evidentemente, estamos viviendo un avatar, los avatares de la guerra, dice, ¿no? Por ejemplo, ponen el ejemplo acá. Y suena, al menos a mí, me sonaba dentro de toda esta bellísima conversación, como un gran silencio respecto a el COVID por el cual nosotros seguimos atravesando, ¿no? Nosotros acá en Perú, principalmente en Lima, en ciudades, estamos viviendo la tercera ola. Estamos terminando, no sé si estamos terminando la de vivir, yo acabo de terminar un proceso de COVID, como muchos de nosotros lo hemos vivido, evidentemente dentro de unos avatares totalmente distintos, de repente no tan impregnados de muerte como eran las dos primeras olas, y entonces allí un poco como que, y no me quiero extender mucho, ¿no? De repente me encuentro un poco sentido respecto de esta rapidez. Es como una especie de una negación, de un duelo respecto de precisamente toda esta situación a la que nos ha subsumido el COVID y que nos ha llevado a una situación de constreñimiento, de aislamiento, del cual estamos pensando, ojalá así sea, que estamos saliendo precisamente, ¿no? Estamos pasando ya a ver hacia atrás el COVID y de repente esta tercera ola sea la última, esperemos, de repente es una ilusión. Y frente a eso, de haber estado tan detenidos, ¿no? De repente esta necesidad de la rapidez, de repente esta necesidad maníaca de querer hacer las cosas y de ver un poco en la juventud
en nuestra adolescencia, ¿no? En nuestras adolescencias, ¿no? Esta proyección de vida a la cual nosotros también nos queremos sumar, ¿no? La adolescencia en sí, peruana, latinoamericana, está pasando por una serie de avatares, ¿no? Donde definitivamente, como decía Hilda, ¿no? Las figuras parentales, lejos de haber significado una situación de soporte, ha terminado siendo casi una homologación de la adolescencia, ¿no? Hemos estado subsumidos en una misma situación, con una misma angustia de muerte, ¿no? Y de repente, por ahí esta necesidad de salir prontamente de esta situación, un poco negando, ¿no? Las diferencias que pueden haber entre, ¿no? La continencia versus el miedo a lo que nosotros y nuestras adolescencias están afrontando. Y finalmente, para terminar, ¿no? En esta, Moisés hizo alusión a Erickson. Erickson en la etapa 5 de la evolución suya, que habla precisamente de la identidad versus confusión, ¿no? Y creo que es importantísimo, ¿no? Detenernos en esta situación, en esta confusión. Y yo, para finalizar, y no quisiera desarrollar más el tema, me parece que podría dejarlo ahí planteado, es como una especie de un complejo de Dorian Gray, ¿no? Dorian Gray como un representante de un narcisismo, ¿no? Del cual él quiere llegar a una identidad, y frente a esa identidad, todos los avatares a propósito que enfrenta, para finalmente, ¿no? Poder discernir entre el exceso, ¿no? Y el sufrimiento que da el poder lograr una identidad adecuada a los tiempos, a los momentos, a la situación cultural que en ese momento él tiene enfrente. Básicamente eso. Muchas gracias. Fernando, por favor. Sí, frente a la introducción de Luis, una cosa que quería como aclarar, el concepto de avatar en particular, yo lo traía a propósito, lo había pensado a propósito de la denominación que los hindúes hacen a la palabra avatar, que es la encarnación de un dios, pensando que nuestro dios es la modernidad, sí, ese es el espíritu de la época, ¿sí? Y que el joven hace una encarnación de ese dios. Por ahí había pensado yo el concepto de avatar. Por eso decía que el sujeto adolescente es la encarnación del espíritu de la modernidad. Por eso pensaba el concepto de avatar. Una cosa en relación a lo que le escuchaba a Hilda, a mí hay una cosa que me gustaría como pensar, y es cuál es la participación social o política de los jóvenes contemporáneos en la última década, porque yo, que vengo desde la academia, que una parte de mi vida la he estado en la academia, encuentro un grupo de profesores, compañeros míos, que critican mucho a los jóvenes que no participan, que son jóvenes que ya no están interesados, como seguramente ellos en las épocas de los 60 o 70, que eran combativos socialmente o políticamente, pero todos los movimientos que yo he visto, el de los indignados, el del Me Too, los últimos movimientos antes de la pandemia ese año, que yo sentí que Latinoamérica estaba como en una cocción fuerte de movimientos sociales, fueron movimientos que yo vi generados a través de las redes virtuales y movilizados por jóvenes. Al menos yo aquí en Colombia, antes de la pandemia y durante la pandemia, ¿sí? Hace un año, en mi ciudad, una eclosión social impresionante de jóvenes manifestándose como en contra de, más allá de si tengan razón, si no tengan razón, ¿no? Pero lo que veo es que hay una necesidad del joven de participación en la polis, de participación en lo social, donde las redes, ¿sí? Donde lo virtual se ha convertido en una especie de nueva ágora, me parece a mí, pero que no solamente se queda en el ágora, virtualmente hablando, sino que hay un llamado a ocupar los territorios ciudadanos, los territorios de la polis. Ya me parece que hay un movimiento ciudadano donde los jóvenes vienen construyendo en esta última década unos emblemas virtuales que logran habitar o llevar hacia la escena pública. Y por eso hablaba al principio de unas alternativas de construcción de juventud diferente que pasan por lo femenino. A mí me parece que todo el movimiento desde el Me Too y de lo que ustedes seguramente han vivido en el aborto,
aquí en Colombia no, porque nosotros somos demasiado católicos, pero más es el sur donde el catolicismo pierde tanta fuerza. Veo que los movimientos del aborto ligados a los movimientos de las jóvenes ha sido muy importante, pero también los movimientos de las identidades de géneros alternativas o los movimientos, al menos en mi país, que tienen que ver con otras ciudadanías, todo esto ha sido vehiculizado por los jóvenes, ¿sí? Que me parece muy interesante también como pensarlo, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino que cómo los jóvenes están construyendo hoy por hoy ciudadanías y participación en lo social y en lo político a partir de las redes. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Vamos ya cerrando. Regina, para las palabras finales. Creo que ha sido un diálogo muy rico, ¿no? Que nos deja con muchas preguntas, muchos retos, ¿no? Y yo me quedo con dos palabras, ¿no? En medio de adolescencia, tiempos, identidades, espacios múltiples, como a través de los tiempos, digamos, siempre está presente el movimiento y la transformación, ¿no? Me quedo yo con esos dos términos y a nombre de AMNA, mucho agradecimiento a Fernando, a Moisés y bueno, nos despedimos hasta pronto.